Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Un abrazo grande de parte de Dios, anhelando en mi corazón que estén dispuestos para iniciar este altar familiar, este estudio de la palabra que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, su mandamiento. Vamos a estudiar el libro de Proverbios capítulo 11 y vamos a estudiar los versículos 20 y 21. Recordemos que es importante recordar la enseñanza anterior porque generalmente la enseñanza es secuencial. Entonces eso nos ayuda a entender a más profundidad qué quiere Dios, qué dice Dios y cómo funcionan las cosas en nosotros y cómo dice Dios que podemos hacerlo bien y cómo es cuando se hace mal. Amén. En el versículo 20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino son agradables. Abominación hemos estudiado que es una palabra que significa aborrecer, fastidiar. Yo creo que ya lo hemos vivido, sobre todo los adultos, cuando algo aborrecemos, y no hablemos de personas, sino de situaciones, de cosas que definitivamente nos fastidian inmensamente. Y qué terrible que a Jehová los perversos de corazón le fastidian, los abomina. Y los perversos de corazón está hablando de un tipo de persona que ha perdido toda sensibilidad, que ya su corazón no tiene sentimientos buenos sino malos. Es una persona que ha pasado por un proceso largo en su vida de practicar lo malo. Este tipo de persona es una persona que no es un niño, ni se puede pensar casi que de un adolescente, y si es un adolescente ya es terminando su adolescencia, y generalmente es una persona ya de ciertos añitos, 20 años tal vez para arriba. Entonces esto nos dice que esta condición de su corazón, de sus sentimientos y de sus emociones de esta persona es porque los ha cultivado y se los han ya ayudado a cultivar. Todo lo que haga una persona en lo bueno y en lo malo son procesos que han venido de tiempo atrás y que son cultivados por la persona, pero iniciados por otras personas que lo han rodeado casi siempre. Entonces miremos que por qué pasa esto. El ser humano nace con dos semillas, una semilla buena y una semilla mala. La mala a causa del pecado, de la heredad que traemos de Adán. Pero la buena es la semilla de Dios, que el ser humano en su esencia es bueno y no hay nadie tan malo que no tenga algo de bueno, y eso lo hemos visto en los personajes que a lo largo de la historia conocemos de tanta maldad, pero en el fondo ha habido alguna cosa buena que ha tenido porque hay algo de bueno. Como también gente muy buena y no deja de tener su semillita por ahí. Una persona nace con las dos semillas y de acuerdo a la formación, al proceso que ha tenido, quien lo ha rodeado, qué ha visto, qué le han hecho, qué le han enseñado, es lo que se va cultivando. Y miremos el caso de un niño que nace de un hogar donde en ese hogar son alcohólicos, toman trago. Este niño lo más probable es que empieza a consumir licor a temprana edad, entre otras porque sus padres, y sobre todo en esos hogares donde los dos padres tienen el mismo problema, y hablando nomás de esto. Entonces ese niño primero es lo que ve, entonces lo considera que es bueno porque no entiende la diferencia hasta que no es adulto. Y segundo, va a ser influenciado por sus padres y por las personas que le rodean a tomar. ¿Qué significa? Que este niño empieza a sufrir el alcoholismo desde muy niño, su organismo empieza a deteriorarse y cuando sea un adolescente pues sigue tomando, y cuando sea un adulto pues ya es una persona alcohólica. Pero sucede que en el proceso de su vida se encuentra con Dios, como le pasa a muchísimos, y en ese momento empieza a llevar ese proceso de cambio que le va a costar mucho, sobre todo si ya lleva muchos años y sobre todo si está tomando desde la infancia y sobre todo si
ha iniciado con padres que son alcohólicos. Quiere decir que sus genes biológicos están contaminados, pero viene una genética que es la genética espiritual. Entonces, si sus abuelos también fueron alcohólicos, entonces ya hay una cadena de maldición, una generación que viene con un ADN contaminado desde lo espiritual con el alcohol. Entonces, si esta persona tiene esas dos condiciones, pues le va a quedar muy fuerte, muy difícil apartarse del alcoholismo, pero con la ayuda de Dios y realmente manteniéndose firme lo va a lograr. Ahora, ¿qué va a pasar si no se encuentra con Dios? Pues definitivamente terminará destruyéndose él y destruyendo a los demás. Pero ¿y qué si sus padres conocieron a Dios antes de que el niño haya avanzado? Pensemos en la adolescencia, y sus padres conocen a Dios y empiezan en la lucha de abandonar el alcohol y empiezan a trabajar con ese niño para que no se siga afectando si es que ya está afectado. Y no va a ser tan difícil, sobre todo para el niño, porque es joven, seguramente adolescente, entonces lo va a lograr. Pero esta personita, este niño, este jovencito va a crecer y tiene que cuidarse mucho de no acercarse al alcohol, porque él tiene una contaminación ya en su organismo y en su genética espiritual, porque el enemigo, él hace un acta, dice la palabra, hace un acta de decretos contra el pecado, y entonces él se cree dueño de las personas que pasan por las distintas cosas y lo va a influenciar. Entonces, este niño hay que cuidarlo mucho para que en su proceso de adulto no vaya a caer en el alcohol, porque está muy propenso. Así es como funcionan las semillas del mal. Entonces, cuando habla aquí la palabra de este tipo de persona, perverso de corazón, es porque ya está muy afectado, ya sus sentimientos no son buenos y ha sido muy experimentado en el mal. Y estamos dando un ejemplo sencillo, entre comillas, como el alcohol. Falta el que roba, el que mata, el que viola y el que hace el resto de cosas. Dice más, los perfectos de camino les son agradables. Ya sabemos que es aquella persona que empieza a caminar de la mano de Dios y va ajustando su vida y va ajustando hasta que es capaz de hacer lo correcto de una manera natural, porque es que cuando nosotros hacemos lo bueno y nos ejercitamos en ello, se nos vuelve algo muy común y muy natural hacer lo bueno y lo agradable delante de Dios. Dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Esto es en el versículo 21. Siempre el mal pasará por sufrimiento, siempre. Todo aquel que hace lo malo termina siendo castigado en su propio pecado, en su propio mal que ha cultivado en el proceso. Porque Dios no castiga, Él corrige, pero no castiga. Es la persona misma que se causa el daño. Mas la descendencia de los justos será librada. Mira, aquí hay una cosa muy hermosa, una promesa extraordinaria. Y es que nosotros tenemos que caminar derecho para dejarle esa herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, porque la palabra de Dios dice que la herencia es hasta 1000 generaciones. Quiere decir que ese ADN espiritual que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, eso va a alcanzar hasta 1000 generaciones. Por eso tenemos que esforzarnos para que todo aquello que hicimos mal o hemos venido haciendo, incluso todavía lo hacemos, lo dejemos a un lado, para que nuestra descendencia no pase por el sufrimiento, porque mire las consecuencias, el malo será castigado. Y eso se cumple porque eso está establecido en las leyes de Dios. Amén. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores, que Él sí nos va a ayudar a apartarnos y a apartar a aquellos, sobre todo a los nuestros, del camino del mal. Y que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Les habla la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Dios de Bucaramanga. Bendiciones.